Muchas gracias, Patricia. Bueno, en primer lugar te tengo que agradecer la invitación, en primer lugar a ti, y luego le tengo que agradecer a Isabel Ramos, que no sé por dónde está. Ay, sí. Vale, Isabel, por haberme soportado en los cauces previos a lo que es la invitación, sobre todo en una época que es la de diciembre, en la cual no solamente teorizo sobre la desconexión digital, sino que además la practico de una manera muy activa. Muchas gracias, Patricia, también por la cariñosa introducción, y voy a intentar aportar una serie como tenemos 20 minutos, ¿no? Yo creo que son, tres pinceladas muy básicas sobre aspectos que son muy concretos, que se traducen en cuestiones prácticas, eminentemente prácticas, pero que obviamente tienen un trasfondo tremendamente muy complicado y un trasfondo que responden a una pregunta que es la que todavía queda sin responder y que es una de las preguntas que trae las razones de las cuales, por qué en un momento derivado yo me voy a filosofía. Me voy a filosofía porque el derecho me ofrece respuestas, pero el derecho no me permite tener imaginación o capacidad suficiente para plantearme los escenarios donde yo me tengo que hacer las preguntas. Por lo tanto, si lo que queremos hacer es reflexionar sobre la sociedad actual, el derecho es muy interesante como herramienta de resolución de algo o como ordenamiento de ordenación. Lo que pasa es que no nos dan los grandes componentes del puzzle sobre el cual tenemos que manejar, que son los aspectos antropológicos, los aspectos sociológicos y los aspectos filosóficos. Entonces, en un momento determinado, lo que yo hago es, a través del portal de transparencia, registro una petición que es el 9 de julio del año 2016, entonces la dirijo a la Presidencia de Gobierno y lo que le digo es que, dado el uso promiscuo de las redes sociales por parte de las administraciones públicas y habida cuenta de que los términos legales de dichas redes sociales someten a los usuarios a legislaciones y jurisdicciones extranjeras, por favor, les solicito información sobre, primero, el acto administrativo por el que se aceptaron los términos legales de Twitter.com por parte de los órganos de la Administración Central del Estado con indicación de fecha y órgano autorizante, o si dicha aceptación se realiza por la mera vía de hecho haciendo clic. Segundo, en su caso, si existen términos y condiciones con Twitter pactados por las administraciones públicas diferentes de los que figuran en su página web en los siguientes enlaces. Le pongo los enlaces. Si existe algún informe o dictamen realizado por la Abogacía del Estado o por otros funcionarios públicos cuyo objeto sea el análisis de los términos y condiciones de Twitter y la legalidad de su aceptación por parte de los órganos de la Administración Central del Estado. Cuarto, relación de órganos de la Administración Central del Estado que posean cuenta en Twitter. Quinto, si existe alguna regulación por la que la Administración Central del Estado guíe el uso que de las redes sociales realizan los órganos administrativos, incluyendo entre los mismos los de cualquier jerarquía, como los ministerios, la Moncloa, los ministerios o la Moncloa, desde la Moncloa, con especial referencia a si está regulado el uso de mensajes privados a través de Twitter, quién tiene conocimiento de la clave de la cuenta y las situaciones de incapacitación o fallecimiento del conocedor de la clave. Sexto, lo solicitado para Twitter, en los puntos 1 y 5 anteriores, se solicita igualmente para Facebook y cualesquiera otros servicios de redes sociales en los que un órgano de la Administración Central del Estado haya obtenido una cuenta. Séptimo, más concretamente y únicamente con respecto a Twitter, si algún órgano de la Administración Central del Estado ha aceptado la cláusula 12b de las condiciones de este servicio, donde literalmente se señala lo siguiente: estas condiciones o cualquier otra acción relativa a ellas se regirán por las leyes del Estado de California sin considerar ni aplicar las cláusulas de conflicto de leyes del Estado o país de residencia del usuario. Toda reclamación, procedimiento legal o litigio surgido en relación se hará ante los tribunales federales o estatales ubicados en el Condado de San Francisco, California, Estados Unidos, y usted acepta dicha jurisdicción y acción en tales tribunales y renuncia a cualquier objeción en cuanto a la inconveniencia del foro. Con respecto a la Casa Real, si ha existido el refrendo del artículo 64 de la Constitución Española por parte de algún órgano del Gobierno para aceptar la aceptación por parte del jefe del Estado de los términos y condiciones legales del Twitter o de otros servicios de redes sociales, o si se trata de un acto para el que se considera que no se necesita dicho refrendo. Y la contestación que yo recibo 2 meses después ¿Que le diga qué? es: una vez analizada la solicitud, doña María Rosario Pablos López, secretaria general de la Presidencia de Gobierno, resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere la misma, deducida por don Javier de la Cueva González Cotera. Y dice: la cuenta Twitter @Casa Real fue suscrita por la Unidad de Comunicación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey con la finalidad de facilitar información de las actividades de los miembros de la familia real. Dicha cuenta, operativa desde el 21 de mayo de 2014, fue suscrita en los términos y condiciones ordinarias de Twitter, previa verificación del perfil de identidad del organismo habitual en el caso de cualquier institución, organismo, asociación privada o pública. Ningún comentario más. Esta es la contestación que yo obtengo. Segunda cuestión práctica. En un momento determinado, y hemos visto, no recuerdo cuántos parlamentos diferentes en los últimos 4 años,
cuando los diputados y senadores acceden a su cargo, se les regala, esto es así, no sé si es en caso de depósito y luego tienen que pagar alguna determinada cantidad, entonces se presentó ante la mesa del Congreso la siguiente petición por parte de uno de los grupos parlamentarios. Es indiferente el grupo parlamentario que lo hizo, por tanto no voy a citarlo. ¿Qué ocurre? Que fue una legislatura que duró 3 meses, aquella que duró 3 meses, por lo cual nunca jamás tuvimos una respuesta. Pero aquel grupo parlamentario, hice yo estas preguntas, las pasé y tuvo a bien presentarlas, que como es bien conocido por esta mesa, una vez que una diputada o un diputado toma posesión de su cargo, se le entrega, entre otros objetos, una tableta iPad Air 2. Que además es notorio por ser de conocimiento público que el Congreso de los Diputados dispone de una presencia en las denominadas redes sociales y especialmente en la red social Twitter. Es muy interesante que nosotros veamos la página web del Congreso y veamos cómo un órgano de la soberanía nacional está utilizando los logos de Telegram, Instagram, YouTube, Twitter y Facebook. Esto yo no sé si le podríamos llamar catetismo jurídico. ¿Cómo podríamos denominar, qué tipo de denominación podríamos darle a que el órgano, representa la página web del órgano representante de la soberanía popular, esté haciendo utilización de una publicidad, de unos logotipos, de unas empresas que lo que están siendo precisamente es tildadas por una sociedad del control que yo entiendo que hemos derivado a ella y que no deberíamos estar en la misma? Entonces, voy a dejar la web como estaba, pero que creo que es muy interesante acceder a ese tipo de cosas. Ya está, aquí, ahí está, muy bien. Y entonces, lo que se le solicitó a la mesa del Congreso, que es notorio que el Congreso dispone de una presencia en Twitter, entonces que interesa al derecho de ese grupo parlamentario que por esta mesa se recabe información y se le dé traslado a este grupo parlamentario de los siguientes aspectos relacionados con los puntos anteriores. 1. Por afectar a los derechos y obligaciones de las personas integrantes de este grupo parlamentario. Copia de las licencias de propiedad intelectual que como usuarias y usuarios del iPad están obligados a respetar, en caso de que las mismas consten en el iPad, indicativo de su localización. 2. Manifestación de si por parte de los servicios jurídicos de este Congreso se ha realizado algún informe sobre las licencias de propiedad intelectual señaladas en el apartado anterior. 3. Dado que el dispositivo realiza copias de seguridad en el programa de software iTunes, si existe conocimiento de la localización geográfica, física, donde dichas copias de seguridad se alojan, y más concretamente, si dicho alojamiento se realiza en el territorio nacional o de la Unión Europea. 4. Si existe algún acuerdo en forma de convenio con alguna organización pública o privada en donde se alojen las copias de seguridad realizadas con el iTunes y cuyo objeto sean dichas copias de seguridad o simplemente se están utilizando los términos y condiciones por defecto. 5. Ya existiese convenio o simplemente las condiciones legales fuesen las de los términos y condiciones por defecto, si los servicios jurídicos de la Cámara han efectuado algún informe jurídico sobre este supuesto o se está realizando tal aceptación por la mera vía de hecho y sin estudio alguno. 7. Términos y condiciones legales para la utilización de la intranet del Congreso. 8. Dado que el dispositivo dispone de una cuenta en iCloud.com, si existen unos términos y condiciones legales específicos para el Congreso de los Diputados y, en su caso, si existe un informe de los servicios jurídicos de esta Cámara sobre dichos términos y condiciones. 9. Si existe un informe de los servicios jurídicos de esta Cámara sobre la validez legal, conforme a la legislación nacional, de cualesquiera remisiones de los términos y condiciones del software de la tableta iPad a la aplicación de leyes no nacionales y sumisión a competencias jurisdiccionales extranjeras. Ya adelanto, existe. Y, en segundo lugar, por afectar a los derechos del Congreso de los Diputados, si para la aceptación de los términos y condiciones de la cuenta del Congreso de los Diputados de la red social Twitter, reproduzco la petición que se le hizo a la Casa Real. 2. Si los términos y condiciones aceptados son los términos por defectos o, siendo el Congreso de los Diputados uno de los 3 poderes del Estado, se firmaron unos términos y condiciones especiales y, más concretamente, con respecto ya a la jurisdicción y a la competencia. Y por último, que en el caso de haber aceptado las condiciones de Twitter, sí, en las que el Congreso se sometería a las leyes de los Estados Unidos y a la jurisdicción de los tribunales federales o estatales ubicados en el condado de San Francisco, California, si existe algún informe de los servicios jurídicos de la Cámara validando estas condiciones o su aceptación simplemente se realizó por la vía de hecho, dando de alta y haciendo clic en la aplicación informática por parte de algún funcionario de esta Cámara. Esta es una cuestión que quedó irresuelta, no hubo nunca jamás ningún tipo de contestación y este es el panorama en el que nosotros estamos. Esto no es ciencia jurídica ficción, esto es el día a día cotidiano de nuestra administración y esto, por tanto, evidencia un problema. Y este problema yo creo que es un problema al cual tenemos que hacer frente, tenemos que hacer y tiene que ser foco de nuestra reflexión como juristas. Y esto lo que nos está haciendo es, nos está demostrando una absoluta desconexión entre el rigor que tiene que presidir nuestra actuación como juristas,
ya sobre todo dentro de los términos de lo que son las administraciones públicas y también de los poderes del Estado, está llevándonos a cabo a esta verificación de una desconexión absoluta entre el derecho y la realidad, que además muchas veces es incluso tremendamente significativa. Por ejemplo, hay una sentencia célebre dentro de la propiedad intelectual, que es la sentencia Svensson del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la cual lo que analiza es si los hiperenlaces lo que están haciendo es, están realizando una explotación de la obra, esto es, en la modalidad de la comunicación pública. Y dice el tribunal, sin ningún tipo de sonrojo en aquella sentencia, no hemos analizado qué tipo de enlace es, por lo tanto, no sabemos cuál es la realidad, es lo que yo traduzco, pero fuera la que fuera, fuera el tipo de enlace que fuera, sí que se produce una explotación en la modalidad de comunicación pública y luego da una serie de razones. Bien, si ya sin ningún sonrojo lo que estoy diciendo es que no me importa qué tipo de enlace es, significa que conozco los tipos de enlaces. Si usted conociera los tipos de enlaces, sabe que los tipos de enlaces, algunos producirán una posibilidad de difundir un determinado tipo de obra, pero otros lo que simplemente realizan es otro tipo de actividades, como pudiera ser la existencia de un pop-up, en la cual yo simplemente lo que estoy haciendo es, estoy viendo una pantalla emergente, con lo cual es desde la misma web y por tanto no se puede decir que estemos ante una obra ajena. Si ya, por tanto, el derecho lo que está haciendo es no está aceptando, no está entendiendo la realidad de lo que tiene que juzgar, si ya el derecho ignora totalmente los procedimientos más básicos y se va a las vías de hecho en cuanto a las cuestiones de Twitter y de Facebook, este tipo de temas merecen, por tanto, una especial atención. Otros problemas que nosotros estamos viendo dentro de este campo, por ejemplo, todo el mundo ahora mismo está hablando de inteligencia artificial, todo el mundo está hablando de algoritmos. Hemos pasado de hablar del Big Data, del cual ya no se habla, a hablar del blockchain, del cual ya parece que ya no se habla tanto, a hablar de los algoritmos y a hablar del tema de la inteligencia artificial. Y entonces ahora ya no existe el software, ya existe la inteligencia artificial, entonces ya no sabemos cuál es la diferencia entre el software y cuál es la inteligencia artificial, y si nosotros lo que hacemos es hablamos con cualquier técnico y le hablamos de inteligencia artificial, lo que primero nos va a decir, usted está hablando con una brocha gorda, porque bajo el nombre de inteligencia artificial y desde hace 50 años se lleva hablando de toda una serie de actividades que son bastante diferentes y no podemos decir que sean ni inteligencia ni artificial, por cuanto que incluso son cuestiones de absoluta lógica, que no son ajenas al mundo jurídico. Por ejemplo, en el mundo jurídico nosotros tenemos toda la parte de la argumentación jurídica y la más básica, que nosotros comprendemos de una manera absolutamente elemental, es que la ley especial deroga a la ley general. Desde el momento en el cual nosotros decimos que la ley especial deroga a la ley general, estamos practicando algoritmia, porque lo que estamos haciendo es, estamos haciendo una resolución de un problema. Vemos una categoría general, vemos una categoría especial, comparamos cronológicamente la fecha de aprobación de las normas y en ese momento decidimos, tomamos una decisión de cuál es la norma que es la que tenemos nosotros que utilizar, con lo cual la operación algorítmica es algo que es de esencia al propio derecho. Y voy a dar un ejemplo que ya no es de esencia a todo el derecho, es de esencia a todo escolar, que es el orden alfabético. El orden alfabético supone la comparación de una primera letra. Si la primera letra es igual, hacemos lo que se denomina un acarreo, nos vamos a la segunda letra, y si la segunda letra es igual, nos vamos a la tercera letra, y cuando encontremos una letra que es igual, como conocemos una tabla que es un orden, que es una tabla externa a aquello a lo que nosotros estamos trabajando, que son una comparación de dos cadenas de texto, entonces decidimos cuál es de las dos letras la que va antes y la que va después, y se produce el diccionario y sobre todo se produjo la enciclopedia, que ya lo que hizo fue categorizó por voces y no categorizó por categorías aristotélicas o platónicas lo que es el conocimiento de la realidad, para luego producir la Revolución Francesa y para luego producir, digamos, la Ilustración y para luego producir precisamente los derechos fundamentales después del Tratado de la Tolerancia de Locke, que lo que nos vino a decir es, deje usted para la Iglesia lo que es la Iglesia y al Estado lo que es el Estado. Por lo tanto, la algoritmia es algo que es muy elemental dentro del mundo del derecho. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros este rechazo a analizar el tema jurídico? Y voy a poner otro ejemplo que también es muy básico y que ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, en una de las alcaldías anteriores, hubo una norma jurídica que lo que decía era, dado que estamos en un problema de contaminación, lo que vamos a hacer es, los días pares van a
tener posibilidad de circular los coches de matrícula par y los días impares los coches de matrícula impar. Y esto aparentemente parecía justo, y entonces lo que se decía es, bueno, pues tiene concordancia con el título quinto de la Ética nicómaco de Aristóteles, en el cual tratamos iguales a los iguales y desigual a los desiguales, pero es que a ningún jurista se le ocurrió que el año tiene más días impares que pares. Tiene 7 días más impares que pares y luego el mes de febrero, cuando es bisiesto, tiene otro día más, con lo cual se producía una desigualdad entre los propietarios de los coches pares y de los coches impares. Entonces, realmente, tan alejados estamos en el mundo jurídico de operaciones elementales tan básicas como lo que pueda ser contar los días pares o impares de un determinado año. Y luego también vayámonos al Código Civil. En el Código Civil tenemos una norma cuando nos obliga a interpretar los contratos y las obligaciones, que lo que nos dice es no le demos al contrato la regulación en función del nombre que tiene el contrato. Tendremos que darle la regulación en función del contenido del contrato. Entonces, aunque sea un contrato de préstamo, que ponga préstamo. Si es un contrato de compraventa, si se transmite la propiedad del objeto y es un objeto de unas determinadas características y hay un acuerdo entre el precio y entre el objeto, evidentemente no estamos ante un contrato de préstamo por mucho que la titulación del contrato sea el préstamo. Esto, ¿qué es lo que nos indica? Que el derecho ya nos obliga a realizar un pensamiento en el cual nos tenemos que ir a verificar la realidad de las cosas que nosotros estamos analizando. Y esto, sin embargo, cuando de repente venimos al mundo tecnológico, no existe. ¿Por qué? Y esta yo creo que es una de las grandes preguntas que nosotros tenemos. ¿Por qué no existe esa posibilidad de hacer unos análisis que son absolutamente elementales? Y yo la verdad es que tengo mis teorías, no tenemos el tiempo para poderlas explicar y yo creo que es un problema cognitivo, es un problema de la separación artificial entre las ciencias y las letras que se han realizado. Pero este tipo de problemas está generando una situación bastante complicada dentro de los ordenamientos jurídicos y que tendremos que reflexionar sobre los mismos. Primer ejemplo de ellos, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene por defecto una norma que precisamente es contraria a la libertad de expresión. La libertad de expresión lo que dice es, podemos decir todo con unas excepciones determinadas, pero la propiedad intelectual lo que dice es, no podemos hacer nada, pero con unas excepciones determinadas. Y sin embargo los dos regulan el mismo objeto, que es la información. Entonces, ahí, por tanto, tenemos que introducir excepciones dentro de la propiedad intelectual que no siempre cuadran bien con lo que es la libertad de expresión, y de ahí hay una serie de límites a la propiedad intelectual que están dentro de los artículos 30 siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, que precisamente lo que hacen es, tienen este tipo de consideraciones, pero precisamente tenemos un código penal que lo que hace es una ley de propiedad intelectual que, hilando la introducción de Patricia, cuando en el año 2005 yo tuve la fortuna de obtener la primera sentencia mundial donde se citó un término jurídico que era el copyleft y que provenía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, aquello que en Carmen, yo creo que fue testigo, era como una especie como de rechazo y que uno de los grandes popes de la propiedad intelectual en España me reprochó en una conferencia de FIDE diciendo, ¿eso qué os vale para poner música en los bares? Pues resulta que hoy es una política de la Unión Europea en cuanto al acceso de la ciudadanía a la ciencia. Y por defecto, lo que nosotros contribuyentes pagamos con nuestro dinero es algo que se nos tiene que volver a devolver y no tiene por qué quedar atrapado en una serie de prácticas editoriales que proceden de determinado tipo de organismos que lo que han hecho han parasitado la creación, han parasitado la cultura y que, como bien dice Andoni Alonso, recientemente catedrático el viernes pasado y que fue mi director de tesis, la primera vez que lo dijo yo me quedé bastante chocado, pero que cada día estoy más de acuerdo con él, que muchas veces lo mejor que le puede pasar a la cultura es que desaparezcan las industrias culturales. Y para el que piense que esto significa un atentado contra el capitalismo, no señor, son las tesis de Adorno, que vienen ya en su obra sobre las industrias culturales y en la obra que él escribió con Horkheimer, y estamos hablando de grandes como Walter Benjamin, estamos hablando de grandes como Adorno, estamos hablando de grandes como Karl Popper, etcétera, etcétera, y de toda una corriente filosófica que fue la Escuela de Frankfurt, de la cual luego se obtuvieron grandísimos frutos y sobre todo en su crítica al régimen dictatorial nazi. Por tanto, no es algo que sea revolucionario, es algo que tiene que repensarse nuevamente. El problema que tenemos es que obviamente estamos atrapados entre intereses de tipo mercantil y nosotros no podemos hacer ahí absolutamente nada, y lo que está haciendo la Unión Europea es establecer unas obligaciones de que lo que se paga con dinero público luego se tiene que poner a disposición de los demás. Y este tipo de problemática lógica no solamente nos la estamos encontrando en
dentro de la propiedad intelectual con la ciencia, sino que nos la estamos encontrando, por tanto, en todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con la sociedad informacional. Recibimos en su momento la promesa de una sociedad del conocimiento. Yo creo que a nadie se le escaparía aquí pensar que hemos recibido, estuvimos años oyendo de la sociedad del conocimiento, la sociedad del conocimiento y la sociedad del conocimiento. Y ahora lo que hemos tenido a cambio de aquella promesa es la realidad de una sociedad del control. Nunca, jamás se ha producido un control tan absoluto de la ciudadanía como lo que tenemos ahora. Pero es que estos sistemas de control somos nosotros los ciudadanos quienes no estamos luchando contra ellos. Por ejemplo, en el Instituto de Empresa lo que se ha hecho recientemente es bajo y esto lo pienso decir el viernes que viene, que tengo una conferencia en el Instituto de Empresa, o sea, que no es una cosa que vaya diciendo en foros diferentes, no digo cosas distintas en foros diferentes, lo cual me hace que haya foros donde no me vuelvan nunca jamás a invitar, lo cual yo agradezco, porque dejo perder el tiempo, y entonces han puesto el reconocimiento facial y lo han comentado como si fuera una ventaja de accesibilidad, que es la misma estrategia que se tiene en los aeropuertos. Y claro, yo lo que le pregunto a todo el mundo es, ¿qué tal ustedes con su iPhone? Qué bien, estoy muy seguro porque ya pongo el dedo digital y entonces ya resulta que me hable todo el mundo. Y yo digo, muy bien, ya alguien tiene tu dedo digital. Tú no te puedes imaginar la cantidad de cosas que puede hacer alguien con tu dedo digital. Cuantos menos dedos digitales tengas, mejor, porque menos cosas podrán hacer con respecto a ti. Es cierto, y esto es una anécdota que me parece maravillosa, que muchas veces lo digital nos permite un anonimato que es muy interesante. Conocí una académica de una provincia de unos 200.000 habitantes que vivía en Canadá y allí la costumbre es que todos los estudiantes pues, por la tarde tienen determinado tipo de trabajos. No es como aquí, que todo el mundo, o sea, digamos, la cuestión sociológica es distinta. Y decía, yo compro en las tiendas, porque quiero apoyar las tiendas locales, todos, con una sola excepción. Claro, yo le pregunté, ¿y cuál es esa sola excepción? Dices que como siempre me encuentro estudiantes míos, obviamente la ropa interior nunca jamás la voy a comprar en una tienda física y es lo único que yo compro por internet. Entonces, el tema del control que se está ejercitando sobre todos nosotros desde una posición acrítica tiene absolutamente que ver con esta otra posición acrítica que también nosotros tenemos con respecto a los aspectos numéricos, los aspectos científicos o los aspectos tecnológicos del derecho, y es exactamente igual. No estamos ante una posición crítica, estamos dando todos nuestros datos sin ningún tipo de reparo, bajo un punto de vista de que es que esto así es mucho más accesible, es que esto todo es así, es mucho más fácil, y por tanto, al desconocimiento que tenemos de las análisis sobre las regulaciones, y por tanto, ponemos los logotipos como si no pasara nada dentro de la web del Congreso de los Diputados, que yo llamaría que eso es propio de repúblicas bananeras. Al mismo tiempo, nuestra actitud como ciudadanos es acrítica frente a la sociedad del control que nos ha impuesto y que seguimos entregando todo nuestro conocimiento, todos nuestros datos a sistemas que se diseñan por defecto intrusivos dentro de nuestra personalidad. Y acabo ya con un último ejemplo. Quienes estén en el mundo académico lo comprendan perfectamente. ¿Por qué yo como profesor tengo que poder saber cuál ha sido la última hora de conexión de un alumno mío a la plataforma, al campus virtual? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que tener ese dato? ¿Y si mi alumno es un cerebro maravilloso que lo que hace es, se rige y funciona con las mejores tecnologías nunca jamás superadas, que son las de los libros, el formato códex? Porque resulta que si a mí me lo están poniendo, que su última hora de conexión ha sido ayer a las 23:59, ¿ese alumno es más aplicado? ¿O es que resulta que cada vez que abre Facebook o que abre Instagram, también abre el campus? Entonces, este numerismo al cual estamos sometiendo a la sociedad, yo creo que tiene consecuencias muy malas. No quiero volver a dar una nota al del Corte Inglés cuando me atiende, no quiero volver a dar un 9 o un 10 al de Vodafone cuando me atiende, porque si no doy un 9 o 10 le van a despedir. Entonces, esta sociedad del control que se nos ha impuesto y que nosotros hemos permitido, yo creo que tenía que ser objeto de honda reflexión y de mucha crítica. Muchas gracias.